digamos, generalidad de la seguridad vial, cómo es nuestro marco normativo, y luego pasar un poco a profundizar en esas materias que pueden ser entendidas como parte de nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial y cuál debe ser el enfoque de la misma para que podamos desarrollar entre todos una construcción colectiva que nos permita tener una mejor seguridad vial entre todos basados en un modelo de gobernanza en donde cada quien tiene una tarea específica y la puede desarrollar. No quiero alargarme más en el día de hoy. Veo que algunas personas dicen que no escuchan aún. Eh, Sin embargo, pues le voy a dar la palabra al profesor William Castro y al profesor Néstor Sáenz para que inicien con la primera jornada de este diplomado en seguridad vial. William, muchas gracias, y a todos muchas gracias por estar aquí conectados. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe. Vamos entonces a ver por aquí algunos aspectos generales de la hoja de vida de nuestro primer profesor. Recordemos que en total tenemos 10 módulos. Cada módulo tendrá 3 clases sincrónicas los días lunes, miércoles, viernes de 6 a 8 y una serie de actividades asincrónicas para un total de 12 horas por módulo. Por los 10 módulos, 120 horas. Estaremos de aquí hasta mediados de octubre en todas estas diferentes actividades. Hoy nos va a acompañar en esta primera clase el profesor Néstor Sáenz, ingeniero civil con maestría en sistemas, estudios de doctorado en optimización y explotación de sistemas de transporte. Tiene una experiencia docente como profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá durante 34 años. Ha sido docente de pregrado, de maestría, de especialización y en especial en temas de seguridad vial y auditorías de seguridad vial. Adicionalmente, docente de posgrados en la sede Manizales de la Universidad Nacional y una serie de cursos en educación continuada, otros temas adicionales de logística, modelos de transporte y pues estos temas de diplomados y auditorías de seguridad vial. Y como experiencia profesional, asesor, auditor en diversos temas de los que aparecen allí, cuando existía el Fondo de Prevención Vial, planes estratégicos de seguridad vial, consultor en estudios de diferentes planes de ordenamiento territorial, consultor y asesor en temas de planeación y modelos de transporte, desarrollo e implementación de sistemas de seguridad vial, conferencista nacional e internacional en diferentes temáticas de seguridad vial, transporte, logística y planeación allí en general. Entonces, dejo de compartir pantalla para que el profe Néstor pueda compartir la pantalla y pues darle la bienvenida a este espacio. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? En este momento estoy muy emocionado realmente con el fin de poder compartirles esta información. Este primer paso que vamos a dar, nos remitimos a diferentes épocas de nuestra avance, nuestra dinámica de avance a nivel mundial y luego para dejar qué ha pasado en Colombia. Vamos a iniciar precisamente con un ejercicio. Ustedes conocen el Kahoot. El Kahoot es un juego que ustedes pueden iniciar o bien sea en el computador o bien sea en el celular. Si lo pueden hacer, no sé si están conectados en uno o en otro, pero si están conectados en el computador es mejor hacerlo con el celular para que puedan contestar. Es un juego, lo único que tienen que escribir es kahoot.it. Kahoot.it. Y entonces, al entrar ahí, pues inmediatamente les presenta este juego.
les pide un PIN que ya se los voy a dar. Aquí nos lo da el sistema. Entonces, todos vamos a mirar, todos listos. Vamos a iniciar este juego. Después de que les dicen ingresar, les pide un nombre. Ese nombre, no importa, pueden dar el nombre de ustedes o que no se repitan. Entonces, dele el nombre y la ciudad, el nombre de los dos nombres, alguna cosa para que no se repitan los nombres, ¿verdad? Porque habrá muchos Jorges, muchos algo así. Entonces, realmente es anónimo, no necesitamos conocer a todos, sería muy difícil, pero escriben un nombre que después ya entra por Google, sí. Y ya les doy ya el PIN. Entonces, entro aquí, les digo empezar y está cargando. Vamos a ver. Vamos a empezar el modo clásico, cargando el PIN de juego. Y tenemos es el 902-6390. Entonces, ese es el que ingresan aquí. PIN de juego 902-6390. Correcto, ese es Aldo Arturo. Muy bien. Ahí lo estoy viendo, quienes están entrando. Correcto. Muy bien, muy bien. Tenemos 63, 70, 79, 81, 84. Muy bien, sigamos. 88, 89, 90. Qué bien. 93, 94, 97. A ver, 100. 101, 102. Listo, sigamos. 117. 110. Bueno, sigamos. 120. 30 segundos para que entre. Bueno, casi. A ver, 130, sigamos. Eso, ya casi, sigamos. 133, 34, 35, 36, sigamos. 39, 37, ¿salió alguien? 2. ¿Listos? Nos fuimos. 140. 143. 144. ¿Se salió alguien? ¿Se están saliendo? Uy, vamos a empezar antes de que empiecen a salir. Bueno, vamos a empezar. Entonces es un jueguito en el cual responden, dependiendo del color que aparece ahí, responden en su celular o en donde estén conectados, responden con el color que ustedes consideran que es la respuesta acertada. Algunos son de falso verdadero, otros son de selección múltiple. Entonces el color es el que ustedes miran en el celular, el color que aparece, y ese lo presionan, o en el computador es el que presionan, y esa va a ser la respuesta. No solamente es la respuesta, sino que hay un tiempo para responder, y ese tiempo son 20 segundos, 30 segundos, dependiendo. Entonces tenemos que ser muy rápidos, si no, no alcanzamos a responder. Entonces, 159, 60, todavía está entrando gente.
62, a ver cuántos logramos entrar. 65, 66. Bueno, nos fuimos, empezamos. Entonces, la primera pregunta es el impacto mundial de la siniestralidad. Bueno, 3, 2, nos fuimos. Ese es un quiz. La reducción esperada de las muertes en el mundo durante el decenio 2011-2020 fue de 2 millones, 4 millones, 3 millones, 5 millones. Respuestas. A ver si alcanzan a ver cuántos. Hágale que le digamos 12, 11, 10, 9, 8, 7. A ver, faltó 2, 1 y... Bueno, listo. Era 5 millones de personas. Bueno, contestaron 37. Bien, no importa. Vamos a ver para el siguiente. Dice, bueno, va ganando Facatativá, muy bien. Andrea Humada, Juan Esteban sí, Yusef Mena y Carla Z. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Es fácil. La Organización Mundial de la Salud encontró que era necesario aumentar el grado de concienciación de los gobiernos mundial. ¿Sí o no? Falso o verdadero. Azul o rojo. 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, 132. Vamos mejorando. Y a ver cómo vamos aquí. Facatativá, sigue adelante. Tiene el dedo más rápido, más rápido. Miguel Acevedo, Carla Z subió, a Juan Esteban también. Bueno, nos fuimos. Carvalho. ¿Verdadero o falso? Este es rápido. Uno de los principios rectores del Plan Mundial 2011-2020 fue proteger los usuarios más vulnerables. ¿Sí o no? Recuerden que el anterior, no el de ahora. A ver, contestaron todos, ya están mejor. 0. Muy bien, 146 contestaron que el falso era bueno. O sea, es el anterior 2011-2020, ¿no? Ese no era proteger los usuarios más vulnerables, eran otros que después los vamos a ver. Seguimos. Siguiente. Uy, Facatativá para el tercero. Bueno, nos fuimos. El Plan Nacional de Seguridad Vial de Colombia 2011-2021, el que acaba de terminar. Colombia no adoptó los pilares estratégicos del Plan Mundial de la Organización de la Salud. ¿Sí o no? No adoptó la falso o verdadero. Muy bien. 100 contestaron que no adoptó, sí lo adoptó, entonces por eso es falso. Bueno, seguimos. Hugo Álvarez, bueno, los dedos rápidos, seguimos. ¿Verdadero o falso? En las Américas la tasa de mortalidad es de 15.9 de muertos por cada 100.000 habitantes. En Colombia es mayor. ¿Sí o no? Vean bien la respuesta a la pregunta. Verdadero, muy bien. Esto vamos a ver si ha cambiado. Ok, siguiente. Hugo Álvarez, Bermúdez, Fajardo, ok, Mayeli, nos fuimos. ¿Verdadero o falso? Uno de los factores de riesgo que más influye en la siniestralidad vial es el exceso de velocidad, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí o no? Seis, 5, 4, todos respondieron. 1, 0, respondió todos.
bien, 158. Excelente. Vamos, seguimos. Bueno, ahí vamos. Bermúdez, Carvalho, Yusef, Mayeli, Mafe. Seguimos. Hablar por teléfono mientras se conduce aumenta hasta 4 veces la probabilidad de accidente de tránsito. ¿Será cierto? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. Eso sí es cierto. Estos datos de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Sigamos. A ver cómo vamos aquí. Muy bien. Seguimos. ¿Verdadero o falso? Cuando se envía un mensaje de texto mientras se conduce, el riesgo de accidente es mayor de 20 veces que hablando. ¿Verdad? Todos contestaron ya. No, todavía. Muy bien, seguimos. A ver cuántos. Yusef, ahí a veces contestan bien, pero los dedos más rápidos son los que van ganando. Ahí subieron ellos. Seguimos. En Colombia se lleva a cabo una evaluación de niveles de riesgo con el programa AIRAP, el programa de calificación de las carreteras. ¿Lo conocían? ¿Eso será cierto o no? Se lleva a cabo una evaluación del AIRAP. Don Néstor, Dígame. si le puedes bajar un poco el volumen al Bueno. sonido para que se escuche más tu voz. Sí, claro, está. Chun. Por aquí, a ver, vamos a ver. Listo, seguimos. 93, verdadero, sí, señor. Eso fue cierto que ocurrió y va a ocurrir otra vez porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya lo contrató y lo va a implementar. Después vamos a ver qué es eso. Bueno, tin. Subió. Yusef, seguimos. Ya no tenemos. En Colombia se prohíbe el uso del móvil al conducir, aún con manos libres, ¿sí o no? A ver, ¿eso es cierto? Falso. Con manos libres puede uno en Colombia conducir. O sea que no está prohibido. Eso es lo último que sé. Seguimos. Siguiente. Para el año 2018, ojo, 2018, la tasa de lesionados en el año 2018 fue la más baja de la década. ¿Eso fue cierto o fue la más alta? Está 2 veces en 2018, sí, pero ¿fue el 2018 fue la más baja o la más alta? Me está preguntando si fue la más baja. Ya están contestando rápido. 67, que bien, sí fue la más baja de la década hasta el 2020. Siguiente. Bueno, en ese momento hasta el 2018. Segurito y Álvaro, muy bien, está por ahí. Seguimos. Muy bien, ahí apareció. El departamento con la mayor, esta fue en accidente de tránsito, esta es una del 2018, pero creo que continúa siendo así, ¿cierto, Luis? Luis Lota. Ahorita me dice. ...160, faltaron unos.
Casanare, sigue siendo ingeniero Luis. Ahí puede prende el micrófono y nos comenta. ¿Está por ahí? ¿O se fue? Luis Lota. Bueno, después nos dirá. Seguimos. Casanare, ¿cierto? Era por el índice, ¿cierto? Por el índice este es dado por habitantes, ¿cierto? La tasa de muertos. Entonces, realmente hay pocos habitantes, pero ahí está Luis Lota. Luis. ¿Qué tipo de, parece no tantos fallecidos, pero sobre los habitantes es una tasa muy alta? Cerca Correcto. de El 30 número puede fallecidos. ser que la cantidad no lo sea, ¿cierto? Pero en tasa de nosotros nos mide generalmente por eso, por la tasa de accidentes, bueno, en este caso es de muertos. Muy bien, gracias. Seguimos. Uy, estudió la agencia. Lili Flores, Segurito Vial, Carlos Vegas. Seguimos. 13 de 13, la última, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 se propuso reducir los muertos en el 50%, entre el 20 y el 30, en menos del 20, en el 40%. ¿Cuánto sería? Una cosa es lo que nos propusimos y otra cosa y lo logramos, ¿no? Tres, dos, uno, cero, la última. Listo. Entonces dice entre el 20 y el 30%. Fue este 42. Bueno, vamos a mirar cómo quedamos. El podio, tercero, Carlos Vega. Muy bien, felicitaciones. Segundo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y primero, Yusef, felicitaciones, Yusef. Se ganó. Y finalista Lili Flores y Andrea. Muy bien. Esto es un calentamiento, pues, para iniciar aquí nuestro primera charla sobre seguridad vial. Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo les pareció? ¿Bien? Bien. Vamos a ver para iniciar porque esto... Listo, ahí nos estamos viendo, ¿verdad? Entonces, este es el módulo 1 del Diplomado Marco Internacional en Seguridad Vial y vamos a mirar el tema, se llama así, Primer Diseño de la Acción para la Seguridad Vial proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011-2020. Este es como el tema principal, es como para mirar cómo llegamos ahora al segundo diseño, qué fue lo que pasó. Bueno, entonces la dimensión de evolución del problema, la proyección, hacia dónde... Dígame. Se quedó encendido el sonido del juego, para que por favor lo cierre. Muchas gracias. ¿Quién es el juez? Espérate un momentico. ¿Quién está? Es que no sé cómo hacerlo, socio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. ¿Listo? ¿Se escucha bien? Me dicen aquí. Ok, muy bien. Entonces, es que me decía que se quedó tal vez en el del juego. ¿Es lo que me estaba diciendo? Bueno, listo. Ok. Entonces, aquí están los puntos. La acción estratégica del Banco Mundial propuesta. Pues el Banco Mundial lo propuso con base en todo lo que le decía la Organización Mundial de la Salud, todas las otras agencias, ¿cierto? Fueron la iniciativa de esos, pero el Banco Mundial que maneja dinero, es el que tiene platicas, entonces si ellos lo lideran, pues la Organización Mundial de la Salud se adhirió y consiguió, ahora miramos qué fue lo que pasó, ¿cierto? ¿Cómo fue? ¿Y en qué consistió este plan? La situación en las Américas, muy rápidamente, qué pasó con un informe de seguimiento en el 2019 y si los objetivos de desarrollo del milenio, los de desarrollo anteriores, no los de ahora, que son de desarrollo sostenible, lo tuvieron en cuenta. Entonces,
Hay una cosa importante, son las convenciones y acuerdos de las Naciones Unidas sobre seguridad vial, que son simplemente acuerdos en los cuales las Naciones Unidas buscan establecer con los países que establezcan marcos jurídicos nacionales para prevenir muertes y lesiones, que haya una gobernanza en la cual se tenga una política que lleve a cabo una estrategia y un programa nacional, y que en las resoluciones de la Asamblea General también estén orientados hacia el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo. Esta es una invitación, es algo en lo cual simplemente es potestativo de cada país para hacerlo, ¿cierto? Y vamos a ver en qué consistió. Aquí está el enlace, que lo van a tener de donde pueden encontrar el documento. Entonces, las convenciones, existen 59 instrumentos jurídicos nacionales de transporte terrestre de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, pero de las 59, 7 instrumentos se consideran prioritarios. Vamos a mirar cuáles son. Aquí están, los vamos a ver uno a uno. El primero es la Convención de 1968 sobre la circulación vial, donde describe todos los comportamientos de los usuarios de la vía pública y qué deben hacer los conductores y peatones en los cruces o intersecciones. Promueve un comportamiento seguro por parte de los usuarios de la carretera. Esto en 1968. También en ese mismo año se habló sobre la señalización vial en la convención que se llevó a cabo y establece más de 250 señales, símbolos, marcas viales acordados en común. Precisamente que se centra eso orientado hacia una infraestructura segura que contribuya a una movilidad más segura, obviamente. Los reglamentos para los vehículos. Este es lo más importante considerado, hasta ahí en resaltado, porque pues establece cuáles son las normas aplicables tanto de todos los sistemas principales pasivos y activos de los vehículos, de los cuales los países pueden acoger para hacer sus homologaciones concedidas conforme a dichos reglamentos de las Naciones Unidas. ¿Sí? Eso es de los vehículos más seguros, pues para conseguir que los vehículos más seguros sean los que nosotros importemos o produzcamos. En 1997 ya estaba el acuerdo relativo a la adopción de prescripciones uniformes para las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de ruedas. Desde 1997 ya estaba y el acuerdo pues promueve que los vehículos sean seguros y respetuosos con el medio ambiente durante toda su vida útil. En 1997 también se acogió, bueno, no mentiras, en el 98, tomé la misma imagen porque no había otra, relativo al establecimiento de reglamentos técnicos mundiales aplicables a los vehículos de ruedas y a sus equipos y piezas. Entonces ya, primero eran los vehículos, ahora ya se añadieron reglamentos que eran necesarios sobre las ruedas, sobre los temas de frenos, sobre otros aspectos de sistemas que ellos tenían pendientes todavía. Y en 1957, antes todavía, salió el acuerdo relacionado con el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. Este es algo, imagínense, está de 1957 y es algo que en Colombia estamos muy atrasados. Nosotros no sabemos no conocemos estos símbolos, no sabemos, las empresas llevan qué tipo de mercancía peligrosa pasa por nuestras ciudades en cualquier momento. Es muy difícil. Hasta ahora el Ministerio de Transporte está tratando de capacitar internamente y capacitarnos externamente sobre estos temas porque realmente desconocemos bastante sobre estas operaciones que se están llevando con mercancías peligrosas. Y en el séptimo, el Acuerdo Europeo 1970 sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transporte internacionales por carretera. Esto es muy importante porque pues establece sobre todo la posibilidad de que pasen vehículos, tanto de pasajeros como de transporte de carga entre países y que se tengan las mismas regulaciones
tanto a nivel de la capacitación de los conductores, la capacidad de los conductores, cuántos conductores deben haber, cuántas es el descanso, cuál es todos los temas en los cuales la seguridad esté garantizada para las tripulaciones, desde el punto de vista de las tripulaciones que están manejando o conduciendo o acompañando estos vehículos. Y estas, cómo está el estado de las partes contratantes. Entonces, hay las convenciones, como dice, sirven para los marcos jurídicos, ya lo vimos, pero en Colombia, pues nosotros, desafortunadamente, de estas que están atrás, no tenemos ninguna convención firmada. Todos estos países que están así como en grisecito, como se ¿cierto? Claro, no hemos firmado ninguna. Realmente nosotros no nos hemos adherido y eso pues ha ocasionado que no estemos acordes con todo la normatización internacional sobre este tipo de convenciones. Seguimos. La política mundial sobre seguridad vial ha evolucionado en las últimas décadas, ¿no? Nosotros traemos, por ejemplo, eso que veníamos de las convenciones, pero en el 2004, como tal, se desarrolló el Informe Mundial sobre Prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Ahora miramos un poco eso, cómo fue. Nosotros participamos ahí con una persona delegada en Ginebra, Suiza, en el 2003. Y en el 2009 se realizó la primera reunión ministerial mundial sobre seguridad vial. Luego la ONU declara la década de acción, la primera década de acción por la seguridad vial en el 2010. O sea, desde 2004 hasta el 2010 logró la Organización Mundial de la Salud empezar a motivar a todos los entes internacionales, los organismos internacionales para que acogieran estas iniciativas. Luego, en el 2011, se lanzó la década de acción y lanzamiento de las iniciativas de los bancos multilaterales de desarrollo. Luego, el Banco Mundial celebra su reunión de colaboración de seguridad vial de la ONU en el 2012. Y luego, en el 2015, se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde los objetivos 3.6 y 11.2 están relacionados con la seguridad vial, de acuerdo con la reunión ministerial mundial sobre seguridad vial. Y en el 2018 se lanzó el Fondo Fiduciario de Seguridad Vial de las Naciones Unidas y el fin de la década de acción de las Naciones Unidas llegó en el 2020 con la tercera reunión ministerial sobre seguridad vial, en la cual Colombia sí ha participado. Y de ahí en adelante vamos a ver qué ha pasado, pero no en esta charla. Eso ya hace parte de las charlas siguientes. Simplemente vamos a mirar cómo estos hitos que tenemos acá, cómo se desarrollaron y qué pasó. Esto es en Colombia, estos son unos hitos muy rápidos, lo vamos a mirar. En el 93, las normas básicas de planeación del transporte, la ley 105, pues tiene el principio rector de la libre circulación y seguridad de las personas. Es muy importante porque ahí se empezó a crear realmente los criterios de seguridad vial en nuestras carreteras, en nuestras vías nacionales. También se creó la ley 33 del SOAT para atención a víctimas, que ha sido fundamental para la disminución de la mortalidad, es decir, la atención de los heridos para que no fallezcan en ese trayecto y luego posteriormente la financiación de su tratamiento. La ley 100 se creó, en el 94 se creó el Fondo de Prevención Vial, este fue creado, este es un organismo privado realmente, en el cual se manejaba con recursos del SOAT, del 3% del SOAT, orientado hacia la prevención de la accidentalidad vial. En la ley 336, el Estatuto Nacional de Transporte le dio una prioridad esencial a los usuarios. Es posible que aquí haya otros hitos, pero traigo algunos, los pueden ustedes llenar o mirar o consultar. La ley 769 del 2002 vela por la seguridad de los usuarios y la asistencia. Y luego en la Comisión Intersectorial de Seguridad en Carreteras, el decreto 29,
dice que la coordinación, que debe existir coordinación de acciones para seguridad en carretera. Estamos en el 2002 apenas, ¿cierto? Y luego ya en el 2004 se desarrolló el primer Plan Nacional de Seguridad Vial, ahí yo participé, se desarrolló con el Fondo de Prevención Vial para el Ministerio de Transporte y quedó pues como un hito del cual no se le dieron recursos y por lo tanto quedó simplemente como para mostrar. Luego en una reunión en la cual después de que hubo varios accidentes, al ministro lo llamaron al orden y entonces se amplió el de 2004, de 2008 se amplió al 2010, en este fue una resolución 4101, en este la 3845, una resolución ministerial. Entonces se amplió, pero continuaba sin los recursos necesarios. Bien, la modificación del comité, del decreto 3680, que nos dio el principio rector de seguridad de los usuarios, ¿cierto? Luego, en el 2010 se modificó la ley 1383 del Código Nacional de Tránsito, con el cual, ¿cierto?, se empezaba a tener en cuenta la seguridad vial como un derecho, ¿cierto?, a partir de la Constitución. El Plan Nacional de Desarrollo, y aquí voy a mirar esto muy importante porque la ley 1450, el Plan Nacional de Desarrollo del 2011, ¿cierto?, para esa vigencia del presidente, creo que fue Uribe, declaró la seguridad vial como política de Estado. Esto fue, lo tengo aquí en otro color porque fue un hito muy importante el antes y después. Por después, en el 2011, en diciembre, se salió la ley 1503, en la cual se dieron los lineamientos en educación y seguridad vial. Este fue un decreto que estaba ahí, fue en diciembre para terminar una vigencia, nadie lo conocía, no se iba a conocer suficientemente y por lo tanto para realmente reglamentarlo fue muy difícil. Luego sí, en el 2011 salió la primera versión del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, donde pues tenía las líneas de acción, programas, proyectos para la atención de la seguridad vial, pero hubo bastantes críticas, bastantes cosas que hubo necesidad de modificarlo. Y en el 2013, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Ley 1702 del 2013, que como conocen muchos, fue muy difícil para que se pudiera lograr ya su implementación posterior. El tema político en nuestro medio es bastante complicado. Desde el punto de vista de acciones y políticas públicas, pues en el 94 el Fondo de Prevención Vial empezó a desarrollar las primeras campañas de prevención de los accidentes de tránsito. Todas esas campañas que tenemos recordación de que la tengo viva, de que entregué las llaves, todo eso empezó ahí. Luego también el SOAT, ¿cierto? La atención a víctimas de accidentes de tránsito también se declaró como un requisito obligatorio. Y luego también, aquí voy a poner algo muy interesante, que fue en el 86 se hizo con el liderazgo de la Universidad Nacional un estudio que se llamó Determinación de Puntos Críticos de Accidentalidad en Carreteras de Colombia, que se hizo con varias universidades, la mayoría oficiales, de diferentes departamentos. Eso fue financiado por el Instituto Nacional de Transporte, que algunos de los que tenemos más de 50 años conocemos, más de 40 espero. Luego, en el 2000, voy a colocar esto, lo coloqué en diferente color, porque hicimos en Bogotá una investigación llamada Investigación de Accidentalidad Vial en Bogotá. Lo hicieron dos centros de estudio, el Centro de Estudios Sociales y el PIT de la Universidad Nacional, donde participaron 17 diferentes profesionales, especialidades, que hablamos sobre todos los temas desde el derecho, desde la ingeniería en diferentes áreas, desde la psicología, bueno, muchísimos de varios profesionales que nos dedicamos a hablar sobre seguridad vial en Bogotá, ¿cierto? Y ahí se definieron unas políticas con base en, digamos, determinaciones que se han tomado precisamente internacional, sobre todo en países asiáticos, ¿cierto? Luego vino en el 2002 la ley 769, también declaró
que la obligación de la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Vial. Luego, en ese mismo año, la coordinación y orientación de políticas y planes para garantizar la seguridad de las carreteras en el decreto 29 del 2002. Luego, en el 2004, nosotros participamos en el 2003, que aquí está la linecita, presentamos el concepto de pacificación del tránsito que lo elaboró el profesor Saúl Ojeda. Yo lo presenté en Montreal en la 6ª Conferencia Mundial de Violencia, en el cual la Organización Mundial de la Salud, que había organizado esa conferencia, se interesó por saber qué era eso y por qué la siniestralidad, o en ese tiempo la accidentalidad vial, se consideraba como parte de una violencia que no era obviamente orientada para causar daño, sino que eran incidentes que se estaban presentando y que realmente nos estábamos matando en las calles. Y entonces en el siguiente año nos participamos en el Informe Mundial sobre Prevención de Traumatismos Causados por el Tránsito. Nos invitaron, fue una representante de nuestro grupo de investigación a Ginebra, Suiza, y estuvo participando en las mesas de trabajo para después que sacaron este documento, el primer documento que ahora vamos a hablar un poco de él. En el Plan Nacional de Seguridad Vial 2004, aquí en el 2004, se adoptó al 2010 con las resoluciones 4101 del 2004 y 3845 del 2007. Luego en el 2011, la ley 1503, acuérdense, la ley 1503, que definía que la formación en los colegios y universidades y planes que eran obligatorios en los planes, tanto a nivel empresarial como a nivel académico. Y luego en el 2011 se inició pues el Plan Nacional de Seguridad Vial. Primero era 2011-2016 con la resolución 1282, pero después hubo que ajustarlo, como les decía, y en el 2014 se adoptó precisamente. Pero lo importante que yo quiero que ustedes vean acá es que la seguridad vial como política de Estado, adoptada en el Plan Nacional de Desarrollo de la Ley 1450, fue un hito que consideramos muy importante de política pública para Colombia. Y obviamente a partir de ahí, pues la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y después su implementación, su estructura, como ustedes se dan cuenta, ha sido realmente de los elementos antes y después de lo que ha ocurrido en nuestro país alrededor de la seguridad vial. Eso es el antes, digamos, para llegar a lo que vamos a ver desde el punto de vista internacional. Resulta que la Organización Mundial de la Salud encontró, ojo a los años, 2013, encontró que 1.24 millones de personas estaban muriendo cada año por accidentes de tránsito, lo llaman así, y que 3 de los 4 los fallecidos en accidente de tránsito éramos hombres, y que obviamente nosotros teníamos que los ingresos medios de los países éramos los que teníamos menos vehículos que los de ingresos altos, pero teníamos el 80% de la carga de muertos por accidente de tránsito, y que los países de ingresos medios además, ¿cierto?, teníamos las mayores tasas de mortalidad. Aquí el amarillito es los ingresos medios, ¿cierto? Y también, pues, la distribución en las Américas, nosotros teníamos el 16.1 a nivel de Américas, el 16.1 de la tasa de accidentes de tránsito, y nos ganaba Europa, pero África estaba por encima, el Mediterráneo 21.3, Asia suroriental 18.5, pues no estábamos tan mal nosotros, pero seguíamos siendo realmente teníamos una tasa demasiado alta con respecto a los de Europa. Y que el 50% de los fallecidos por accidente de tránsito son lo que nosotros llamamos ahora los usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. En ese momento era el 50%, donde los motociclistas eran el 23%, tengan en mente ese dato. Los peatones el 22% y los ciclistas el 5%. Luego en el 2015 se hizo un informe de seguimiento
sobre qué pasó desde el 2013 al 2015, ¿cierto? Para mirar cuál había sido la evolución. Teníamos que en el 2013 se hizo el análisis sobre el problema que se estaba presentando con los motociclistas, era que no se utilizaba el casco o que los cascos que utilizaban realmente no estaban bien ajustados o que no correspondían a una resistencia que garantizara un choque y protegiera la cabeza, ¿cierto? El cinturón de seguridad también se consideraba que era un elemento importante para la reducción de los muertos en accidentes de tránsito. Y luego venía la conducción bajo los efectos del alcohol. También se consideraba que por encima de 0.05 gramos por decilitro de alcohol en la sangre, pues era muy peligroso y realmente la posibilidad de perder el control era muy alta en la medida en que crecía esta proporción. Y luego la velocidad. Entonces eran cuatro, digamos, hechos que ellos consideraban que era muy importante a nivel mundial que se debería controlar. Los motociclistas con el casco, por lo menos el casco. El cinturón de seguridad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la velocidad. En ese momento se empezó ya a decirse que si se tenía una velocidad en las ciudades, obviamente, de menos de 30 o por lo menos máximo de 30 kilómetros por hora, la reducción era del 30%, ¿cierto? De los accidentes, de los que se estaban presentando y accidentes mortales, precisamente. Bien, esto pues lo dejamos ahí para que ustedes lo tengan, porque pues aquí tiene más información que es muy importante mirarla, ¿no? Y compararla. Vamos a mirar un video para que veamos cómo la Organización Mundial de la Salud establecía la manera de poder concientizar o concienciar, como también dicen, a los habitantes, a los políticos, a los gobiernos, de cómo los niños, o sea, se iba por el lado más sensible de nuestro entorno, que son los niños de 5 a 14 años. Voy a ver si esto me funciona, voy a ver si lo tengo abierto, no lo tengo abierto, pero lo voy a abrir. Ya lo subo, un momentico. Un momentico. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Alguien que me conteste que se me perdió ¿dónde está aquí? Chun, chun, chun. Listo, ahí creo que me están viendo. Ahora a ver si escuchan. Entonces ponemos aquí el máximo y vamos aquí. ¿Listos? ¿Cómo les pareció? Vamos a ver si alcanzamos a hacer una preguntita.
Entonces, fíjense que nos presentaba cuáles eran las causas por las cuales se estaban presentando estas lesiones en accidente de tránsito y se sabía cuáles eran también las orientaciones para lograr orientar las soluciones, ¿cierto? Entonces, desde ese momento se tenía en cuenta que la velocidad precisamente era una de esas causas. Le agregaron una, ¿no? ¿Se acuerdan? Miraron que para los niños los sistemas de retención infantil que se llaman eran también uno de los problemas que se estaban presentando. De tal manera que nosotros estábamos mirando cómo... Ay, se me fue la presentación, sí. Espera un momento. Ya espero un momento, voy a presentar nuevamente. Bueno, seguimos. Ok, bueno. Todavía no se visualiza la presentación. Sí, estaba lento. Casi, ¿no? Bueno, el hecho es que en el año 2013 teníamos, ojo a esto, 1.24 millones de muertes por accidentes de tránsito, de los cuales la primera causa de muerte en el grupo etario era de 15 a 29 años. Seguimos ahí. Y detrás de 4 de los fallecidos, sexo masculino. A ver cómo eso ha cambiado, cómo va a cambiar en nuestra época en la cual las mujeres han tomado un rol muy importante, ¿cierto? En el tema de las actividades a la oficina, las actividades de trabajo, etcétera, también con el uso de las motocicletas. Me están diciendo que no se ve nada, no se ve nada. No se ve, profe. Hay que compartir allí menú, uso compartido Yo del escritorio. Lo estoy viendo en mi... No, hay que intentarlo de nuevo. Allí ya está cargando, ya. Ahora sí. Listo, ya se ve. Ahora sí está viendo ahí, 1.24, es que estaba demorado, sí. Es correcto. Listo. Entonces, lo que estaba comentando es que las mujeres como tal, pues han tenido un rol mucho más importante en las actividades diarias y pues esto ha cambiado en los últimos años. Inclusive, pues están comprando y montando motocicleta, que es nuestro principal problema. Y luego, algo muy importante también en el 2013 es que decíamos que los países de ingresos medios, nosotros estamos ahí, solo tiene la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufrimos el 80% de las muertes por accidente de tránsito. Y nosotros además, ¿cierto? Aquí los de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidente de tránsito. Es decir, que los de ingresos altos pues tienen mucho más vehículos, pero su tasa de accidentalidad es mucho menor. Luego, lo que comentábamos que las Américas es todo esto, teníamos el 16.1 la tasa de muertos por accidentes por cada 100.000 habitantes. Y bueno, fíjense que había un trabajo muy importante para hacer en África, en el Pacífico Occidental, en Asia Suroriental, etcétera, ¿cierto? Y Europa fue tomada como ejemplo. Bueno, el 50% de los fallecidos usuarios vulnerables, 22% peatones, 5% ciclistas, 23% motociclistas. Esto ha cambiado, ¿no?
Y que además las muertes por accidente de tránsito en función del tipo de usuario, este es ya, miremos simplemente ciclistas, peatones, motociclistas, ocupantes de vehículos y otros, ¿cierto? En las Américas, pues tenemos que los motociclistas en las Américas, yo a nivel mundial, era solo, digo solo, en ese momento del 20%. Y en cambio los ocupantes de vehículos eran el 35%. Claro, en ese momento también se tenía en cuenta quienes iban atrás de las motos. Y luego teníamos que los peatones era el 22%. Miremos en el mundo, ya lo hemos visto, el 23% de motociclistas y peatones el 22%. Es decir, que en el mundo era mucho más alto, no, más alto la proporción de motociclistas que estaban participando en muertos en accidente de tránsito. Luego, en el 2015 se encontró las 10 causas principales de muertes en personas de 15 a 29 años, sacado en el 2012, ¿cierto? Y se encontró que los traumatismos por el tránsito, ¿cierto? En este grupo etario, ¿no? Era el primero. Ya después suicidio, VIH-Sida, el homicidio. Esto es de muertes, ¿no? Cambia si es de heridos. El número de muertos por accidente de tránsito ya en el 2015, ¿cierto? Se encontró que iba en aumento, es decir, 2013, y luego se encontró que este aumento registrado de tránsito por nivel de ingresos estaba en los de países de ingresos medios, era el incremento mucho más alto. Ya de ingresos altos era el 35 y nosotros aumentamos el 40. Los de ingresos bajos pues tienen una baja, realmente una tasa muy baja de vehículos, por lo tanto, pues realmente no participan, tienen esa ventaja, no participan en esta epidemia, pues. Luego, en el 2015, como se encontró que por niveles de ingresos, ¿cierto? También seguían los de países, aquí ya está, los altos son el rojo, 18%, y el 70% de la población, aquí ya no es por vehículos, sino por población. Nosotros tenemos el 70% de la población y sin embargo tenemos el 74% de los muertos y además tenemos el 53% de los vehículos de motor matriculados. Esto debe haber cambiado, ahora hay que mirar obviamente las estadísticas actuales de cómo van evolucionando. En el 2015 la tasa de mortalidad estaba teniendo también un cambio. África seguía siendo, digamos, los países con mayor tasa de mortalidad y nosotros en las Américas teníamos el 15.9 muertos por cada 100.000 habitantes. Luego los cambios también en la legislación, y aquí empiezan los temas ya de política pública, porque acuérdense que ellos consideran, y se consideraba, la Organización Mundial de la Salud, que la velocidad pues tenía un impacto muy importante en conducción de los efectos bajo los efectos del alcohol, el uso del casco, el cinturón de seguridad, fíjense ustedes, ¿cierto? Un impacto muy, muy grande, y los sistemas de retención infantil que le agregaron posteriormente, porque encontraron que los niños tenían realmente una participación muy alta como quienes iban en los vehículos en la parte trasera. Y luego, pues también por número de habitantes también se tenía aquí los países que cuentan con leyes en consonancia con las mejores prácticas, se encontró que solamente 5, ¿cierto?, tenían el cinturón de seguridad y por lo tanto había un trabajo muy importante que hacer. 100 y 5 no lo tenían, es decir, países que han promulgado leyes nuevas en consonancia con las mejores prácticas y estos tenían alguna, pero realmente faltaba impulsar otros países para que tomaran todas las normas alrededor de todos estos 4 pilares, por llamarlo de una manera, que estaban teniendo en cuenta de acuerdo con estas políticas públicas. Estos son datos del mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos manejando son datos del mundo. 17 países
con 409 millones de personas han modificado las leyes. ¿Se acuerda que esto es 2015? ¿Sí? Han modificado sus leyes en ese momento. Colombia, ¿cierto? En temas de límites de velocidad, pues tenía en ese momento, en 2015, no existe legislación de límite de velocidad en vías urbanas igual o mayor a 50 kilómetros por hora. Fíjense que nosotros estábamos pues realmente con la mayoría, ¿cierto? Pero en Canadá y en otros países, los países europeos, sí tenían un límite de velocidad en vías urbanas igual o menor a 50 kilómetros por hora. Ahora esto se ha modificado, ¿no? Lo mismo con la legislación en temas de uso del casco. Colombia siempre ha estado muy atrás porque hay ausencia de una ley integral o ausencia de ley sobre el uso del casco. Estaba en ese momento, no teníamos realmente leyes. Y lo importante también es la calidad, sobre todo la calidad de los cascos es muy importante para nosotros. Sigue siendo muy costoso en relación con el costo de la motocicleta, ¿no? Sobre cinturón de seguridad, Colombia sí tenía una ley aplicable a todos los pasajeros. Que no lo utilicemos en las sillas de atrás es otra cosa, pero sí existe la ley que lo exige que los pasajeros de la silla de atrás también deben utilizar el cinturón de seguridad. Solamente 44 países, que representan el 17% de la población mundial, cuentan con leyes que están en consonancia con las mejores prácticas, es decir, con todas las prácticas que teníamos ahí. Y eso ocasionó que en el 2018, que se hizo otro análisis de evaluación por la Organización Mundial de la Salud, encontró que ya no eran 1.2, perdón, sino 1.35 millones de muertes anuales, es decir, que había crecido. Que encontramos, pues obviamente, que la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y adultos de 15 a 29 años era precisamente los accidentes de tránsito. Ya el 28% de los usuarios vulnerables eran los motociclistas, y que los países de ingresos bajos empezaron a entrar en el tema de la mortalidad por accidentes de tránsito, y que las lesiones, no muertos, eran la octava causa de muerte, ¿sí? Esa lesión, ¿cierto? O sea, había la lesión y luego la muerte. Cada 24 segundos hay una muerte en las carreteras. En ese momento fue el llamado de atención que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ¿y cómo cambió? Que ya nosotros de ingresos medios empezamos a tener que los siniestros eran el 80%, y es decir, no estaba cambiando mucho. Esto pues con base en la calificación del Banco Mundial en 2017. Los países de ingresos bajos y medios sufren más del 90% de las muertes de tránsito en el mundo, a pesar de tener solo el 60% de los vehículos. Esto en el 2018. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que ocurría? ¿Qué se estaba haciendo? Primero, se concluyó que las entidades multilaterales se han preocupado por los altos niveles de siniestralidad vial en el mundo, especialmente en los países con ingresos medios y bajos. La Organización Mundial de la Salud, desde el año 2004, declaró la siniestralidad vial como un problema de salud pública y ha continuado pues desarrollando diferentes estudios. ¿Cuál era el objetivo con este documento? Este documento pues aumenta el grado de concienciación, así lo llaman también en otros países, de los gobiernos. Fíjense que ese es un ente multilateral que, con el apoyo del Banco Mundial y otros entes también, el BID y otros entes que manejan dinero, pues está tratando de concientizar a todos los gobiernos para que haya un cambio en la manera de considerar la naturaleza del problema, que sea política pública, parte de la política pública, y que fortalezca las instituciones, creando alianzas eficaces para lograr sistemas de tránsito más seguros. ¿Cómo es el problema? El problema a nivel mundial, en el año 2004 se tenía 1.2 millones de personas muertas y hasta 50 millones que resultaban heridas, ¿cierto? Si no hay un compromiso, decía la Organización Mundial de la Salud, con la prevención, pues obviamente íbamos a tener en el 2024, o sea, ya casi,
un incremento del 65% en los próximos 20 años. Es decir, 1.98 millones de muertes y 82.5 millones de heridos, si no se hacía nada a partir del año 2004. Con esas premisas empezó a tratar de lograr el apoyo precisamente de otros multilaterales. Pues empezó a mostrar que los años de vida ajustados en función de la discapacidad, pues lograban pasar los de traumatismos causados por el tránsito, seguramente en el 2020 pasaba a la tercera causa, pues aquí de trauma, de años de vida ajustados, perdidos, ¿no? Esto ocasionado por la carga mundial de morbilidad, no mortalidad. Vamos a ver después cómo vamos con esa estimación que se hizo en el año 2004. Y pues se propuso la reducción mundial con el primer decenio de acción para la seguridad vial de 2011. Se propuso que se salvaran 5 millones de vidas, ¿cierto? Es decir, era más o menos el 50%, pero pues un objetivo que no se cumplió. Realmente esta era la reducción proyectada y el aumento proyectado, pues si no se tomaban las medidas llegaba aquí, pero esto no se cumplió. ¿Qué se hizo entonces? Pues entonces, a partir de ese documento, en los cuales en el 2004 se entregó ese informe mundial sobre prevención de los traumatismos por el tránsito, ¿cierto? Se logró pues que la seguridad vial era un problema de salud pública y que realmente el objetivo de este informe era favorecer y fomentar una mayor cooperación, innovación y compromiso de todos los países, pero algo que se tenía era que los choques pues son predecibles, pero por lo tanto evitables. Fíjense que aquí dicen los choques, esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado posteriormente. Sin embargo, para luchar contra el problema se necesita una estrecha coordinación y colaboración. Este es uno de los problemas que ellos identificaban, ¿no? De cómo es necesario coordinar entre todas las entidades, entre todos los países y compartir experiencias, de tal manera que tenga un enfoque global e integrado y que incluya muchos sectores y disciplinas. Igualmente, pues si se tienen muchas intervenciones, se hace de todo para salvar vidas y prevenir la discapacidad, lo que se necesita es una voluntad y compromiso político como factor esencial y sin ellos pues es muy poco lo que se puede conseguir. Y comentaban desde ese momento, es el momento de actuar. Los usuarios de la vía pública merecen una circulación vial mejor y más segura en todo el mundo. Bien, pero ¿qué se necesita? No solamente para tener esa posibilidad de liderar en un país o a nivel mundial, pues se necesita que el liderazgo sea desde el más alto nivel. La Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada precisamente el 10 de mayo del 2010, declaró en una resolución 64-255, mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, declaró que el primer decenio para la reducción de las muertes en accidentes de tránsito. Entonces, Ban Ki-moon, el mismo secretario general de las Naciones Unidas, declaró lo siguiente: exhorto a los Estados miembros, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar, dice que es un tema de garantía, que el decenio produzca mejoras auténticas. Para dar un paso en esta dirección, los gobiernos deberían dar a conocer sus planes nacionales para el decenio cuando este se ponga en marcha a nivel mundial el 11 de mayo del 2011. El mismo secretario fue quien lo declaró, exhortó a todas las naciones miembros, ¿cierto? Es decir que, fíjense ustedes que el liderazgo es muy importante acá. Ya a nivel mundial, ¿cierto? En el del 2011 al 2020, la definición de un marco de política para el diseño, que fue ya publicado, ¿cierto? Declaró lo siguiente: tenía
este contenido, finalidad del presente documento, antecedentes, magnitud del problema y sus tendencias. Las tendencias son ascendentes, y empezó a elaborar y a presentar iniciativas basadas en resultados, es decir, con resultados efectivos, y mirar cómo se lograba un nuevo impulso, porque íbamos mal realmente con el problema, estaba en creciente. Y la justificación de por qué un diseño de la seguridad vial. Y lo importante de acá es el marco de acción para ese diseño. El marco de acción tenía los principios rectores enfocados, y fíjense que ya tenía en ese momento, en este diseño, tenía el sistema seguro, el cual fue retomado ahora con un concepto renovado y ya mucho más detallado, para desarrollar un sistema de transporte vial mejor adaptado al error humano. Aquí ya se tenía ese concepto, y que tome en consideración la vulnerabilidad del cuerpo humano. Fíjense que este concepto pues ya fue retomado y fue mejorado en el siguiente, que después lo van a ver. Y el marco de acción, ¿cuál era el marco de acción? El primero, finalidad y objetivos específicos, pues tenía que tener una formulación de estrategias que fueran sostenibles, que no nos metiéramos en la grande pensando que íbamos a cambiar el mundo, que íbamos a cambiar todo, y que esas metas que teníamos deberían ser unas metas ambiciosos, pero factibles, que la infraestructura y capacidad de gestión fuera reforzada, y que la recopilación de datos fuera mejorada. Muy importante tener información, o si no, no podemos hacer seguimiento, y que este seguimiento tuviera una mayor financiación con mejor empleo de los recursos existentes. Ese era el 4.1, ¿cierto? El 4.2, las actividades, pues fijó estos pilares que fueron retomados, ¿cierto?, por todas las naciones, la mayoría de las naciones, adaptados a su digamos, sus propias necesidades, sus propios recursos, pero ahí estaba la gestión de la seguridad vial, las vías de tránsito y movilidad más seguras, vehículos más seguros, los usuarios de vías de tránsito más seguros, y la respuesta tras los accidentes que fuera más oportuna. Con base en eso se establecieron realmente los planes de seguridad vial de la mayoría de los países. ¿Cómo estábamos en América? En las Américas, ¿cierto? Entonces, la tasa reportada, como hemos visto, en algunos países estaba entre 20 y 21, 81. Nosotros estábamos aquí en este amarillo entre 10 y 20, ¿cierto? Más o menos teníamos realmente, estábamos como en la mayoría, ¿cierto?, de acá. La CEPAL también hizo un análisis para el Caribe y miró el desempeño, hizo un documento mucho más completo, donde pues manejó realmente 8 recomendaciones, análisis, pero lo importante que yo rescato de acá es que realmente se tuviera las regulaciones vehiculares y herramientas tecnológicas, un informe, una información de mayor calidad. Realmente la información de nosotros era muy difícil conseguirla, sobre todo en Colombia, y pues con base en eso tuvimos realmente atrasos para poder motivar a todos los gobiernos y a los políticos de cómo estaba el problema en Colombia, ¿cierto? ¿Qué era lo que pasaba? Ya en el 2019, la Organización Panamericana de la Salud, que hace parte de la Organización Mundial de la Salud, pues entonces dijo que en el 2016 los traumatismos causados provocaron 154.900 defunciones o muertos, que eran 1.283 más que en el 2013. Estábamos realmente subiendo, ascendiendo en este tema. A pesar de la mayor disponibilidad y divulgación de información, pero me están preguntando qué es alguien lo dijo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Gracias, que era la CEPAL. A pesar de la mayor disponibilidad y divulgación de la información, conocimiento y recomendaciones de políticas sobre la seguridad vial, ha habido pocos cambios. Eso fue algo que preocupó realmente a todos estos organismos internacionales. Se estaban estableciendo, estaban dando a conocer,
pero realmente no había cambios en las tasas de mortalidad ni de accidentalidad. Realmente esto pues preocupó bastante a todos estos organismos internacionales, y entonces pues empezó a mostrar que realmente nosotros teníamos 154.000 muertes, como decía, la tasa 15.6 por 100.000 habitantes. Bueno, realmente los traumatismos era la segunda causa principal de mortalidad en adultos jóvenes de 15 a 29 años. Realmente nuestro problema no se alejaba más de otros países, de otras regiones, pero estábamos realmente perdiendo el año porque los motociclistas pasaron de 20% al 23%, los peatones pasamos al 22% y los ciclistas que estaban disminuyó, pero redundando aquí en los otros factores, precisamente los motociclistas, porque estaba en el 5% y pasó al 3%. Bueno, todo esto lo que nos decía es que la carga de mortalidad realmente estaba creciendo en los países de ingresos medianos y que además esta carga de mortalidad, ¿cierto? Dependiendo aquí de la población, los países de ingresos medianos, este verde, ¿cierto? Teníamos realmente el 29%, ¿cierto? Aquí estamos hablando, proporción de la población, muertes estimadas causadas por el tránsito y vehículos registrados por categoría de ingresos de los países, es lo que tenemos acá. Entonces nosotros teníamos el 69.7% de la participación. Realmente nosotros estábamos aumentando, ¿cierto? El aumento en los países de ingresos medios, somos los que estamos llevando la carga mayor, y la proporción de muertes estimadas causadas por el tránsito, ¿cierto? Por tipo de usuario de las vías de tránsito en la región de las Américas, ¿cierto? Teníamos que los conductores y pasajeros, todos estos usuarios vulnerables, pues los usuarios de vehículos de 4 ruedas, 34%, y los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas, el 23%. Los peatones 22% y los ciclistas lo hemos visto. Casi la mitad de todas las muertes causadas por el tránsito corresponden ¿a qué? A usuarios vulnerables de las vías de tránsito. Eso es lo que teníamos en ese momento. Esto ha aumentado realmente. Por tipo de usuario ni se diga, porque aquí ya empezamos a mirar que los vehículos motorizados de 2 a 3 ruedas, ¿cierto? Está el 57% en el Caribe. En Mesoamérica, pues vamos a mirar aquí en el cono sur, tenemos el 26.4%, perdón, estos son de conductores, el 30.2%, ¿cierto? En el 2016. Imagínense que eso está en aumento el tema de los motociclistas. Entonces, mirábamos que las proporciones más altas de colisiones mortales de motocicletas con 57 y 30% de defunciones respectivamente. Bueno, en Mesoamérica y el Caribe no latino, la mayoría de la fatalidad del tránsito corresponden a peatones con 30% y 24% respectivamente. Y en América son los ocupantes de automóviles. Obviamente, pues allá tienen menos motociclistas, todos tienen vehículos, pues ahí es donde se tiene realmente la mayor carga en los ocupantes de automóviles y 36% de todas las muertes por tránsito. En todas, ¿no? Bien. La motorización, pues nosotros realmente en el 2013 pasamos de 502.5 vehículos por cada 1.000 habitantes a 529.9, es decir, que estamos aumentando, pero con el tema de los vehículos de 2 y de 3 ruedas que aumentó el 23%. Obviamente, como veíamos en unas charlas anteriores que nos ha presentado el ingeniero Lota, esto ha aumentado en Colombia realmente a una velocidad alarmante. Y los vehículos de 4 ruedas aumentaron el 8%. O sea que los ingresos más altos de estos países, que son de los ingresos más altos, pues tienen la tasa, nosotros la tasa regional 529, por aquí donde está Colombia, no lo veo, creo que no aparece, pero por aquí Venezuela está por acá, por estos lados,
¿Ustedes ven Colombia? No, no está por ahí en las estadísticas. Bien, ¿cuáles son los mensajes claves entonces que nos dejaron? Que hay todos los organismos, ¿cierto?, de seguridad vial han asignado la mayoría fondos, que hay una coordinación entre 28 organismos rectores, coordinación entre sectores, que hay que promulgar y revisar la legislación en 27 organismos rectores y que, bueno, por lo menos 18 países comunican tener meta nacional. Solo 18, ¿cierto? Nosotros, pues en el Plan Nacional de Seguridad Vial lo decíamos, ¿cierto? Exagerados, pero lo hicimos. Los mensajes claves en temas de legislación, que teníamos que promulgar, ejecutar y cumplir la legislación sobre los principales factores de riesgo, los 4 que teníamos ahí, incluyendo los sistemas de retención infantil. Y pues que 21 países tienen leyes, ¿cierto?, que cumplen las mejores prácticas, pero 5 países tienen leyes relativas, solamente 5, al exceso de velocidad. Imagínense eso, 8 países tienen leyes de conducción bajo los efectos del alcohol, 7 países sobre el uso del casco, solo 7 países en Latinoamérica, 19 en las Américas, que llaman también, 19 países con el uso del cinturón de seguridad, nosotros sí estamos ahí, y 2 países tienen leyes sobre dispositivos de retención infantil para niños. Nosotros estamos apenas en ese proceso. Entonces, sobre los 5 factores de riesgo clave que tenían ahí, realmente la población, en términos de población, ¿cierto? Seguido de Chile, dice sí. La población, tenemos nosotros que Barbados, Bolivia, Dominica, Honduras, México, que tienen un solo factor de riesgo. Y luego está Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica y República Dominicana. 2 factores de riesgo en ese momento. Y ya Brasil y Chile, 3 factores de riesgo. 4 tiene Canadá, Paraguay y Uruguay. Y 5, ningún país de la región. O sea, realmente este tema no es fácil llevarlo a cabo. Es un tema complicado y complejo para poderlo normatizar, tenerlo como política pública. De todas maneras, el número de países en el 2014 al número de países en el 2017 aumentó un poquito, ¿cierto? En algunos, en otros disminuyó la velocidad, fíjese. Teníamos 6 en el 2014 y aquí disminuyó, teniendo en cuenta que inclusive algunos países, es increíble, tenían políticas para que los políticos subieran, decían que iban a aumentar las velocidades en las vías, imagínense ustedes. ¿Qué tenemos de beneficio? Mire, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a definir nuestra política pública en nuestras regiones, ¿cierto? Un aumento de solo el 1% en la velocidad media produce un aumento de 4% del riesgo de colisión mortal, fíjese, y un aumento de 3% del riesgo de colisión grave. Este es uno de los beneficios de la política. Y una disminución del 5% en la velocidad media, y todo esto ya se decía desde la anterior década de acción, ¿cierto? En lugar de una reducción de 30%, aquí dice, una disminución de 5% en la velocidad media, en lugar de una reducción, da lugar a una reducción, perdón, de 30% de las muertes causadas por el tránsito. 30%, solamente 5% en la velocidad media. Ya se tenía eso. El riesgo de muerte para los peatones alcanzados por un automóvil aumenta en 4.5 veces, obviamente si circula de 50 a 65 kilómetros por hora, ¿cierto? Y los ocupantes de un automóvil tienen un riesgo, ya de los ocupantes, de 85% más elevado de morir en una colisión entre automóviles cuando estos circulan a 65 kilómetros o más o a más velocidad. Esto ya se tenía en la primera década de acción, ya tenía como esos beneficios. Y obviamente la velocidad, empezaron a mirar quiénes tenían leyes, quiénes tenían límites y cuál era la capacidad de las autoridades locales para poderlo ejercer. Y me empezaron acá a valorarlo y dijeron, bueno, en estos países que están en rojo, no existe una legislación ni límite de velocidad en vías urbanas a mayores a 50 kilómetros por hora. No existe legislación ni límite, dice así.
Colombia estaba por ahí. Entonces, realmente solo 5 países de la región, solo 5, fíjense ustedes, de la región de las Américas siguen los criterios de mejores prácticas para las leyes que limitan la velocidad. Esto nosotros, por eso estamos en eso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha retomado precisamente esa política y está en ese tema y lo ha retomado ahora para la siguiente década, ¿cierto? Y para el siguiente plan. Solo 8 países de la región de las Américas siguen los criterios de mejores prácticas para las leyes relativas a conducción bajo los efectos del alcohol. Colombia estaba o está dentro del ¿se acuerdan que es el contenido de alcohol en la sangre? En Colombia está entre menor a 0.05 y menor a 0.02 en el caso de conductores jóvenes, ¿no? Tienen que tener menos nivel de contenido de alcohol en la sangre. Y Colombia está en esas. Y sobre el cinturón de seguridad, Colombia también lo tenía, ¿cierto? Estaba actualizado. El dispositivo de retención infantil para niños, aquí dice, ley sobre el uso del cinturón aplicable a todos los pasajeros. No, es que aquí está mal. Está mal porque está el anterior. Realmente Colombia en el uso el uso del dispositivo de retención infantil para niños no está con las leyes actualizadas, ¿cierto? Perdón, que la gráfica no es esa. Sobre otros factores de riesgo, entonces aquí empezaron a mirar para poder publicar y que se pudiera impulsar realmente las políticas sobre otros. Por ejemplo, lo que comentábamos ahí, ahora, hablar por teléfono mientras se conduce aumenta hasta 4 veces la probabilidad de verse involucrado en una colisión. Este riesgo aumenta aproximadamente 23 veces en el caso de los mensajes de texto. El tiempo de reacción de un conductor es de 2 veces más lento solamente cuando se usa el teléfono, las distracciones. No hay evidencia suficiente sobre la eficacia de la legislación para establecer mejores criterios de mejores prácticas, o sea, no había investigaciones que lograran decir esos criterios cuánto estaba bajando. Información. Y solo 6 países recopilan datos sobre el uso del móvil a través de los partes policiales cuando hay colisiones. Solo 6 países. Todos estos son otras recomendaciones y políticas sobre otros factores de riesgo y realmente esos son los que se están estudiando o se han estudiado para las nuevas políticas que se están estableciendo en nuestro país y a los países miembros realmente que están en este momento pensando en cómo disminuir las muertes en accidentes de tránsito. Y otros mensajes claves ya de políticas, lo voy a pasar un poco para tener tiempo de otra discusión, pero realmente 6 países aplican de 2 a 6 normas de seguridad de los vehículos solamente, ya lo vemos atrás. Y el tema de la planificación de la infraestructura, esto lo consideran muy importante porque son cruciales para el mejoramiento de la seguridad vial. No se vale construir sin tener un plan. Es decir, no se vale por lo menos diseñar con base en un plan. O sea, solo en los municipios que empiezan a tener proyectos que no tienen un soporte de planificación, no se está trabajando en red y por lo tanto ahí se quedan nudos que pueden ocasionar realmente un punto crítico posterior. El tema de los usuarios vulnerables en las vías, tener en cuenta que los peatones como premisa importante donde se incluyan y los ciclistas y motociclistas, por lo menos peatones y ciclistas, y en los motociclistas también es necesario buscar la manera de garantizar su movilidad segura. La falta de vías peatonales, los senderos y vías peatonales, tanto a nivel urbano como a nivel rural, ¿sí? Los cruces peatonales seguros, la falta de carriles específicos para ciclistas, la segregación, ¿cierto?, de este tránsito, pues los deja sin protección. Lo que decía, en total 26 países tienen normas nacionales de trazado de vías que procuran la seguridad de peatones y ciclistas, que incluyan gestión de la velocidad, separación de usuarios vulnerables y cruces seguros para ciclistas y peatones. Nosotros ahí estamos atrasados realmente porque nuestro manual de diseño de carreteras es de 2008,
pues obviamente no tiene, 2008, 2014, algo así, no tiene estas políticas. Quienes diseñan, por ejemplo, diseñan los temas de estructuras, los muros, los que diseñan los temas de drenajes, todos estos no tienen el principio de seguridad. Por lo tanto, es otro problema que se le presenta a las vías y que a la seguridad de las vías, y por lo tanto ahí es donde están las trampas mortales. Las inspecciones de seguridad vial y la clasificación por estrellas, los de AIRA, ¿cierto?, pueden detectar las deficiencias en la infraestructura vial. Afortunadamente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial está enfocado en ese tema, y pueden llevarse a cabo evaluaciones de niveles de riesgo y protección frente a accidentes mortales y traumatismo mediante herramientas con este programa que se llama Internacional de Evaluación de Carreteras. Esto es lo que quiero que miremos, cuáles son realmente estos mensajes claves que se están retomando. La atención posterior a las colisiones también es algo muy, muy importante, ¿cierto? Después de una colisión, ¿qué se debe hacer? ¿Qué hay que hacer? Y realmente 18 países tienen un número telefónico exclusivo para acceder a la atención de urgencia con plena cobertura nacional. Nosotros estamos avanzando ahí, pero no la tenemos completa. 14 países proporcionan una vía de certificación oficial avalada por el gobierno para los prestadores de atención prehospitalaria. Nosotros tenemos el SOAT. 22 países proporcionan programas de especialización, subespecialización certificada a los médicos en medicina de urgencias, los primeros que atienden en los hospitales. 15 países proporcionan programas de especialización a los médicos en cirugía traumatológica. Fíjense lo que se tiene ahí, el tema de realmente los factores que nos llevan a nosotros a morir en un accidente. Entonces es necesario tenerlo en los hospitales para que nos atiendan después de un accidente de manera correcta. 17 países proporcionan cursos de especialización en atención de urgencia o atención traumatológica para enfermeras, enfermeros. 15 países disponen de registros traumatológicos nacionales o subnacionales, no creo que estemos ahí, y 5 países llevan a cabo una evaluación de sistemas de atención de urgencias que tengan en cuenta precisamente los traumatismos por accidentes o siniestros viales. Los datos sobre traumatismos incluyen la información relativa a los casos de colisión y sus características, al tipo de intervención clínica y a los resultados de salud del paciente, pueden ayudar a mejorar la atención posterior a una colisión y las estrategias de prevención de los traumatismos. Esto es muy importante y también se está teniendo en cuenta. En Colombia se ha hecho un trabajo muy importante para saber qué hacer después de un accidente con las víctimas heridas, ¿no? Bien, los objetivos de desarrollo del milenio, ya los de desarrollo sostenible, pues estábamos viendo que tenían en cuenta, ¿cierto? En la 11, ¿cierto? En el de objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles. Y pues lo tienen, dicen, ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener las ciudades de manera que se sigan creando empleos y prosperidad. Bueno, en todo caso, miran que la congestión es un problema en las ciudades y la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. Ahí están tocando más o menos el tema de la seguridad vial desde el punto de vista de ciudades y comunidades sostenibles, ¿cierto? No es así como la política, pues, que está ahí. En el 11, ¿cierto? Se dice, ya extendiendo un poquito, que de aquí a 2030 se tiene una meta, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, bueno, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. Ahí lo incluyen. En particular, mediante la ampliación del transporte público, ya es una política integral en la cual en las ciudades el transporte público es considerado pues como una acción en la cual disminuye el uso del carro particular y obviamente se presta una mejor atención a las personas
en situación de vulnerabilidad. Y el indicador es proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. Con este indicador nos están midiendo, realmente nos están midiendo cómo hemos avanzado en esa meta. Miremos estas preguntas generales, a ver. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles fueron las principales acciones que marcaron el desarrollo de políticas públicas de seguridad vial en el contexto mundial? ¿Alguien sabe? A ver, una. El chat, a ver, necesito dos que contesten. ¿Cuáles fueron las principales acciones que marcaron el desarrollo de la organización de las políticas públicas? Fatalidad en accidentes, a ver, sigamos las acciones, ¿no? Principales acciones que marcaron. Tengo que mirar la presentación otra vez. El casco, sí. Ok. ¿Alguien más? El cinturón, el uso del sistema de retención infantil, la velocidad, enfocarse en los actores vulnerables, correcto, velocidad, sí, disminución de la velocidad. Esto después ha cambiado bastante. La parte institucional, muy bien, muy bien. Política, sí. Niveles de alcohol, sí, correcto. La declaración como ¿cómo fue? Como un problema de salud pública. Bueno, ¿cuál fue el aporte de la Organización de las Naciones Unidas? Pues, aquí ya lo tenemos, el declarar y sacar un documento que fue publicado por el Banco Mundial para el diseño de la seguridad vial desde el 2011 al 2020, ¿cierto? Que ahí se iniciaron precisamente todos los principios que fueron después adaptados, actualizados para el siguiente decenio. ¿Cuál podría ser la principal debilidad identificada por la CEPAL relacionada con las políticas públicas de los países de la región de las Américas? A ver, ¿cuál sería esta? ¿Cómo podríamos? ¿Cuál es nuestra debilidad? El comportamiento humano, vehículo más seguro, exceso de velocidad, cultura institucional. Ese tema institucional. Sí, ellos identificaron que el tema de institucional, esa falta de articulación, correcto, es una debilidad muy grande. Nosotros tenemos realmente el tema de todas las coordinación entre nuestras instituciones. Ellos identificaron que es un problema muy complicado. Muchísimas gracias. Vamos a mirar, tenemos un tiempito para un test que vamos a hacer aquí, a ver si lo veo. Perdón, voy a terminar de compartir, pero para tratar de mirar un test bonito que tengo por aquí, a ver si lo logro encontrar. Aquí está. Bien, ya lo logré encontrar. Ese utiliza el sistema Mentimeter. Entonces ustedes entran a menti.com en el navegador, o bien sea del celular o bien sea del computador, y escriben menti.com, ¿sí? Menti.com, y les va a salir, mostrar si lo escribimos aquí, menti.com. Les va a salir aquí la solicitud de un código, que es el que les voy a dar ahora. Entonces, el código es el siguiente, a ver si está por aquí, 7803-1899. Ahora vamos a apuntarlo aquí. 7803-1899. Ese, correcto. Gracias, Carlos. 1899. Y entonces, vamos a preguntar aquí. Allá les sale estas preguntas. Este dice, seleccione hasta 3 factores de comportamiento ciudadano que más generan víctimas en siniestros viales aquí en Colombia. Entonces pueden entrar y empezar a seleccionar por lo menos 3 de esos que tenemos ahí. Ustedes no alcanzan a ver aquí, pero en el celular y en el otro sí. Pero dice conflictos entre actores viales, asumir comportamientos riesgos, y lo van enviando. Exacto.
Muy bien, ya uno. Muy bien, muy bien. Conducir en estado de embriaguez, conducir en exceso de velocidad, en zigzag, adelantar en curva, bueno, usar celular mientras conduce, no utilizar el cinturón de seguridad, malas señalizaciones, diseños de vías deficientes. Otros que ustedes consideren, dice, ahí no tuvieron en cuenta algunos distractores o algunas cosas. Bueno, conducir con exceso de velocidad 61 en estado de embriaguez. Muy bien. Están contestando 89, 90. Vamos a ver cuántos contestamos aquí. Somos pilosos. $127, muy bien, están bien activos. $138, 141. Muy bien, 147. Van contestando. $154, llevamos 55. Muy bien, muy bien. Alguien no pudo ingresar, bueno, algunos están escribiéndolo en el chat. Puede ser. Saludos de Trascesar. Muy bien, Alberto Daza. No pudieron entrar, es venti.com. Bueno, yo creo que ya llegamos. Ah, no, todavía están entrando ahí. Entonces, fíjense ustedes, 3 factores de comportamiento ciudadano que más generan víctimas. Conducir en exceso de velocidad. Bueno, esa es la percepción de ustedes. Conducir en estado de embriaguez o con alucinógenos. ¿Le sigue cuál? Usar celular mientras conduce. Ajá. Le sigue el cuarto, no utilizar bien el casco o de mala calidad. Bueno, para los motociclistas. ¿Le sigue cuál? 64, ya le sigue de pronto 38, asumir comportamientos riesgosos. Sí, pasar, por ejemplo, en curva, adelantar en curva o en sitios prohibidos, por ejemplo. Andar en zigzag, ¿está por ahí? Ese sí está por ahí, ¿no? Sí, conducir en zigzag. Es especialmente para los motociclistas, pero nosotros como conductores de vehículos, digo yo, a veces nos metemos en zigzag. Lo comentaban algunos porque los vehículos, los que son pesados, se van a la izquierda en vía multicarril y luego otros iban en correcta hacia la derecha y los vehículos livianos le toca andar en medio de todos ellos. Esa es una política, aún algo que creo que está en la norma, Luis Felipe, pero que no lo hemos practicado acá. Realmente el tema de conducir en zigzag en Europa, por ejemplo, no es una contravención de tránsito, es un tema penal. O sea, es algo que lo puede llevar preso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está arriesgando la vida de él y de los demás ocupantes porque genera pues por un principio que es el de justicia, el que uno busca que si uno va tranquilo y otro se le pasa por la izquierda, por otro lado, pues inmediatamente genera otros problemas de comportamiento. Entonces en Europa, los que son abogados, ustedes saben que están acá, hay un tema importante para poder evaluar esa posibilidad de que no sea un tema solamente una contravención de tránsito, de conducir en zigzag. Hay otros temas también que se pueden pasar de
de una contravención de tránsito a algo penal, así sea, por ejemplo, el tema del alcohol. Ese también en otros países, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, usted no puede llevar alcohol algo que tenga alcohol, digamos, una bebida alcohólica en la cabina, tiene que llevarlo atrás. Y es no puede tomar, en algunos estados no puede ingerir licor en las calles, por ejemplo. Bien, 166 contestaron conducir con exceso de velocidad. Sigue la misma, conducir en estado de embriaguez. Bien, ok. Listo, eso me parece 209 pudieron contestar. Y por aquí, en el exceso de velocidad, embriaguez, incorrecto. La imprudencia. El tema de imprudencia es importante, Alberto. La imprudencia es casi todo, ¿no? O sea, uno es imprudente conduciendo en zigzag, asumiendo conductas riesgosas o comportamientos riesgosos. Entonces, la imprudencia no es una palabra, la utilizan mucho los agentes de tránsito, pero no es algo que me defina realmente un factor de comportamiento que esté generando pues un factor de riesgo como tal, ¿cierto? Hay varias que estamos utilizando los agentes de tránsito, pero que no me dicen nada. Bueno, siguiente pregunta. Por aquí está, avanzar. Ay, escucha. Ya le habían avanzado al siguiente. ¿Qué recomendaciones de política pública recomendaría a la Agencia Nacional para disminuir los índices de siniestralidad vial? Entonces, bueno, ya habían avanzado ustedes, me están ganando acá. Listo. Pueden avanzar otros aquí. Presencia institucional en los territorios. Luis Felipe, vías inclusivas, falta de cultura. El tema de cultura también es un tema discutible, ¿no? ¿Qué significa cultura, no? Hay como 38 formas de cultura que están definidas, ¿no? Vehículos e infraestructuras más seguras, que están incluidos obviamente en los sistemas seguros, campañas de seguridad vial, campaña educativa y sanciones, me parece, o sea, lo que es control, sanción, la zanahoria del garrote que llamaba MOCUS, asumir comportamientos riesgosos es controlar, ¿no? Fortalecimiento institucional, manejo de la velocidad, mantener los programas de sensibilización para mitigar la conducción insegura, apoyar a los organismos de tránsito en los procesos de control operativo, si es una tarea que es necesario continuar. Buen comportamiento de los ciudadanos en la vía, eso es algo que parece bobada, pero es algo que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, transformarlo, comportarnos como personas que respetamos la vida nuestra y la de los demás. Usar el celular mientras conduce, el tema de celulares, por ejemplo, tenerlo en cuenta aquí como distractor. Adelantar en curva o sin distancia suficiente, la estaba mezclando con la anterior. Fortalecer la cultura de la movilidad en las instituciones educativas, porque así se forma porque si se forma desde la importancia de la seguridad, se logrará actores viales responsables. Me parece excelente. Este tema ha sido un poco complejo con el Ministerio de Educación, porque pues comentan que no se puede poner otra materia, puede ser, pero no es otra materia, este es un tema transversal, como lo es la ética, como es otras cosas en las cuales desde la infancia se manejan diferentes maneras. Lo único que hace falta es los profesores aprender a enseñar en cada una de las etapas del currículo, ¿no? Y hacerlo con instrumentos y herramientas que motiven a los estudiantes a tomarlas. Fortalecer, regular la compra de motocicleta por persona, sí señor, me parece importante. Educar, presencia en los colegios, educar al actor vial, mejoramiento de calidad de vías más seguras, más control. Sí, es importante controlar más que pedir documentos, ¿no? Controlar el comportamiento en las vías más que controlar el mal parqueo en las vías. Y cuando sacan los indicadores de los comparendos, la mayoría son por estar mal parqueados. Promover el uso de mecanismos automáticos de control. Sí, señor, la tecnología. Vehículo de infraestructura más segura, falta
¿sí? Espacios seguros peatonales, tema peatonal. Más cámaras de detección, sí, es importante. Yo he visto que ese tema hay que volverlo a retomar y volver a mirar cómo se retoma, porque en algunos sectores es imposible. Otra metodología, capacitación, infraestructura, mayor educación vial, mayor regulación, campañas constantes, bueno, capacitar actores viales, capacitar y sanciones, cultura, infraestructura segura, control sanción, en esto la obligatoriedad del pago de comparendos, sí, le meten a una mano al bolsillo, ya empieza a doler. Educación en todas las edades, sí, exceso de velocidad, ok. Tomar datos de seguridad continuamente y analizarlos. El tema de, obviamente, de gestión de los datos. Sancionar como delito conducir bajo influjo de alcohol, de alcohol y control de velocidad. Sí, señor. Muy bien. Fortalecimiento institucional. Sí, las instituciones hay que fortalecerlas. Bueno, más presencia institucional, pedagogía vial, apoyo a la agencia en las regiones, de la agencia en las regiones. Es un trabajo bastante dispendioso, pero que se está logrando y hay que seguirlo, fortalecerlo. Campañas, mayor acompañamiento. Bueno, cultura, marco sancionatorio más robusto. Para los reincidentes, aquí está, eso es cierto. Para los reincidentes, ¿cierto? Hay que tener, por eso los datos, ¿no? Tener actualizados los datos para que se sepa cuáles son los reincidentes, campañas, cultura, bueno, que miramos aquí rápidamente. Muchas gracias por sus respuestas. La educación, prohibido el uso del celular dentro del vehículo, concientización sobre los riesgos, bueno, hay que, seguridad vial en los colegios, el tema de los colegios. Nadie ha dicho, licencias, por fin, por aquí. Licencia de conducción por puntos y restarle a medida que cometan infracciones. Ese tema es importante tenerlo en cuenta, pero se necesita fortalecer las instituciones y la información, la seguridad de la información. Fomentar la conciencia, campañas de seguridad, apoyo logístico y capacitación a los organismos de tránsito para el buen trato de las arterias viales, educar y culturizar. Bien. Obligatoriedad de los alcaldes de dar cumplimiento y ajustar sus programas y planes a la política mundial y nacional de seguridad vial. Este es un tema importante, porque de nada sirve tener una política nacional si no adoptamos una política local. La política local es mucho más detallada y es integral. Entonces, el tema, y que sea liderado por el alcalde, me parece muy bien esta orientación. Y que se tenga en cuenta todas las otras entidades, obviamente. La ley 1503, la del 2011, la parte educativa y cambiar los comportamientos. La cátedra, la tecnología a bordo del vehículo, sí. El tema de lo que se conoce como la seguridad pasiva y activa, ¿sí? De los vehículos. Estamos avanzando, pues en eso están andando en otras partes, pero los vehículos llegan muy costosos. Educación desde la infancia, muy bien. Regular la compra de motocicletas por personas, ya lo han dicho por ahí, sí, me parece importante. ¿Esto qué es? El SAS, mayor control apoyado en SAS. Me escribe ahí qué es SAS, por favor, ¿qué? Sistema, ¿qué es? Instalar señalización vial en puntos críticos de accidentalidad. Pues es instalarla y controlar que la cumplan, ¿no? Fortalecer la cultura, más cultura, es como el tema. Controlar la velocidad en carretera, sancionar, el tema de sanción a los motociclistas es clave. Uno en las calles, en las vías, en las carreteras, el tema de los motociclistas se está convirtiendo en un tema bastante complicado porque ya se volvieron pistas de carreras, ¿no? Bien, sanciones más drásticas, más control, infraestructura segura, sanciones penales y, como comentábamos, hay algunas. Bien, bien. Esto, pues, obviamente, se lo pasaremos a nuestro director
de la agencia para que lo tengan a mirar cuáles son las recomendaciones. Algunas de estas son realmente las que ustedes ven en sus... bueno, aquí hay más control de licencias. Este tema que la semana pasada se inauguró la pista, ¿cierto? Para poder a los nuevos conductores poder evaluarlos de manera que mirar cómo es el comportamiento durante la conducción de un vehículo, o bien sea 4 ruedas o 2 ruedas, es muy importante, me parece, en este control a las licencias que no se pueda sacar tan fácil. ¿Usted sabe manejar? Sí, bueno, listo, ya leo eso. Bueno, este también, seguimiento a los centros de enseñanza automovilístico. Bueno, muy bien, muchas gracias realmente por su aporte. Bueno, ya hemos llegado al final de esta presentación. William y Luis Felipe, ¿qué nos podemos complementar alrededor de esto? Sobre todo Luis Felipe, ¿qué nos puede decir? ¿Está por ahí todavía? Sí. Ah, sí, William está por ahí. ¿Ya se fue? Entonces le mandaremos esto, ¿no? Sí, señor. Bueno, profesor William. Bueno, profesor Néstor, muchas gracias por esta primera clase. Estamos en el módulo 1, el contexto internacional en temas de seguridad vial. Vamos a concentrarnos posteriormente en los temas de la evaluación para ingreso al diplomado, en el uso de la plataforma Moodle. Eso hace que pues la clase del día miércoles pues va a ser una clase para enseñarles a utilizar la plataforma Moodle para continuar posteriormente con la segunda sesión de este primer módulo. Por ahora pues muchas gracias a todos por estar aquí en este horario. Por la participación, me parece muy importante. Por su participación muy activa. También pues vamos a buscar mecanismos para que todos puedan entrar directamente a la plataforma Clip Meeting. Hoy tuvimos como plan B allí el canal de YouTube, pero pues no siempre sucederá esto. Muchas gracias a todos, buenas noches. Nos vemos entonces el día miércoles para aprender a utilizar la plataforma Moodle para que miren allí las actividades asincrónicas y para que también miren la evaluación de ingreso a este diplomado. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, entonces nos estaremos viendo el miércoles. Estén muy bien. Chao, chao.